Tardes. Buenas tardes. Pues vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, vamos a orar. Dámonos besos porque de ti, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza y la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Tú eres el amado de las naciones. Tú eres el deseado de las naciones, Señor. En esta hora, Padre Santo, venimos delante de ti, Señor. Traemos como ofrenda, Señor, nuestra alabanza, Señor, nuestra gratitud. Levantamos delante de ti, Señor, a cada uno de los varones que está en restauración, Padre. Le pedimos que seas tú, Señor, tocando sus vidas, cambiando sus corazones, amado Dios. Que seas tú, mi Señor, peleando esas batallas, mi Señor. Que seas tú, mi Señor, delante de ellos como poderoso gigante, Padre. Que seas tú, mi Señor, quien les da identidad, quien les da sanidad. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues toma tu lugar. Y pues vamos a esta parte del estudio de la palabra. Y ciertamente, ahorita que nosotros nos reunimos como iglesia, dice la palabra de Dios que cuando dos más se reúnen en su nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Hagan lugar, ahí voy a llegar. Y hoy el Señor está pues con nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? Fíjate, primero quiero decirte que vayamos a la palabra de Dios. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano. Ahí están los hermanos que nos van a hacer llegar una, nos van a prestar una Biblia. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y les vamos a prestar una. Efesios, vamos al libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 27. Y vamos a hablar precisamente de esta iglesia, de esta reunión de creyentes, pero que nos hemos reunido con un propósito. Cuando estés ahí, dices bien fuerte, amén. Amén. ¿Ya estamos ahí? Bueno, pues. Efesios capítulo 5, versículo 27. Y dice ahí la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, Jesús, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia que dice gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Y tú eres la iglesia. Y tú eres esa parte de la iglesia, parte de la iglesia, eres parte de la novia. Pero seguramente tú vas a ver en ti muchos defectos. Y como casa de restauración, imagínate. No, pues la iglesia gloriosa serán los de allá de Linda Vista, los de allá de Santa Fe, como nosotros, del Chiquihuite, luego problemas de adicción, ¿verdad? Pero vamos a entender, he titulado a esta prédica La hermosura y santidad de la iglesia. ¿Sí? La hermosura y santidad de la iglesia, la hermosura que hay en ti, la santidad que hay en ti, porque eres parte de la iglesia. Así te ve el Señor. Y a veces cuando vemos esto, ¿verdad? Cuando vemos al grupo de alcohólicos, cuando un drogadicto toca a la puerta, cuando un alcohólico toca a la puerta, decimos, ¿esta es la iglesia? ¿O este lo podemos incluir en la iglesia del Señor? Pero vamos a ver cómo ve Dios a la iglesia. 1 Corintios, capítulo 6. Vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículos, vamos a leer 9 y 10. Amén. Bueno, no voy a pasar lista, porque luego piensan que es lista y es así presente. Si dice aquí la palabra de Dios, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les pregunta. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los piedrosos, ni los activos, ni los marihuanos. Bueno, aquí dice en mi lista, dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice así en tu Biblia, ¿no?
Quienes no van a heredar el reino de Dios. Muchas de las veces cuando leemos esto, cuando alguien no lo lee, decimos, no, pues entonces yo no voy a entrar. Porque seguramente te encontraste en esta lista. Seguramente ahí estás. Y te estoy hablando de una iglesia gloriosa, de una iglesia santa. Pero fíjate el versículo 11, lo que dice, y estas son las buenas noticias. Dice, y esto, ¿qué? Eran, o sea, tiempo pasado. Y esto eran algunos. ¿Sí? O sea, de la casa de restauración, y eso eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ha sido alabado. Eso es lo importante de la iglesia. Por eso el Señor ve una iglesia gloriosa, una iglesia santa, porque Él la ha alabado, porque Él la ha santificado, porque Él la ha perdonado. Con todo esto nosotros podemos preguntarnos, ¿qué Dios puede ver en mí? ¿De dónde el Señor me ha sacado? ¿De dónde me ha traído? Pues de ahí de donde nosotros le clamamos. Y quiero que entendamos bien esto. Dios ha amado. La semana pasada, hace 15 días estuve hablando de ese texto, cómo Dios fue viendo cómo te ibas formando. Mi embrión vieron tus ojos, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Y Dios fue viendo el desarrollo, Dios fue viendo cómo ibas creciendo, Dios tenía un propósito para ti. Y luego finalmente, pues, te encontraste en la calle, en las drogas, en la perdición, en el pecado. Y preguntas, ¿y el plan de Dios y el propósito de Dios? Fíjate lo que dice el salmista. Vamos allá al Salmo 40, a partir del versículo 1. Cómo nosotros empezamos a clamar al Señor. Todos, sin excepción, en algún momento buscamos de Dios. Todos. Aún a veces el ateo empieza con que no cree en Dios y después termina buscando a Dios. Y ahí el salmista nos escribe ahí en el Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé al Señor. Pacientemente. Y quiero decirte que para Dios tienes que tener paciencia. A Dios tienes que tenerle paciencia. Muchas de las veces, porque ya eres hijo de Dios o porque ya estás en la iglesia, crees que Dios va a actuar rápidamente. Pero quiero mostrarte a través de las Escrituras que muchas de las veces Dios está tratando con tu vida. Mientras estés en la restauración, necesitas paciencia. Mientras estás rescatando a la familia, necesitas paciencia. Para la familia, mientras ve que su hijo, que su esposo, que su familiar está en restauración, tiene que tener paciencia. A veces queremos todo rápido, ¿verdad? Hoy ya es una comida corrida rápido. Hoy los televisores, ¿no? Hoy todo eso es con control y sin comerciales, si quieres sin comerciales, porque todo lo queremos rápido. Antes, ¿no? Pues tenías la de bulbos. No sé si te tocó. Tenías que darle sus golpes para que agarrara. Y luego para cambiarle tenías que ir a moverle ahí la perilla y que mueve la antena y uno se subía a la azotea y mueve, no, para el otro lado. No, y lo tenemos fácil y queremos las cosas más rápidas. Y aquí nos dice el salmista, deberíamos de tener paciencia. La paciencia es importante para poder ver la obra de Dios. Muchas de las veces, si no eres paciente, si eres impaciente, te vas a ir y no vas a ver el milagro, no vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y vamos a ir, fíjate, te decía acerca de esta paciencia, porque a veces hasta creemos que es que Dios no me oye, ya llevo una semana pidiéndole algo y Él no me oye, ya le pedí por la familia, ya le pedí porque cambie mi carácter, ya le pedí porque no se me antoje la droga, ya le pedí porque mi hijo se componga, ya le pedí, y parece que Dios no me escucha. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que soy tan pecador que Dios no me escucha? Y quiero mostrarte a través de las Escrituras que vas a necesitar paciencia. Es importante la paciencia. Vamos ahí al Evangelio de Juan, sin perder, vamos a regresar nuevamente también a Salmos.
Pero vamos allá al Evangelio de Juan capítulo 11. Aprovechamos este tiempo para saludar a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, los que nos están siguiendo en Facebook. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Si hay alguna petición de oración, les pedimos que nos la hagan saber, que la escriban y estaremos orando por sus peticiones. Que el Señor les bendiga. Vamos ahí a Juan capítulo 11, el Evangelio. ¿Sí recuerdas quién era Juan? El discípulo amado. Fíjate, es impresionante, ¿no? Él cuando escribe acerca de él dice, y el discípulo a quien Jesús amaba, diciéndose a sí mismo, porque él conocía, él sabía su condición de ser amado. Y fíjate que ahí vamos a ir Juan 11, vamos a ver de otra persona que Juan escribe que también era amado. Juan 11, versículo 1 dice, estaba entonces, ¿qué? Enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, ¿quién? El que amas está enfermo. Fíjate, a ver si con eso el Señor dice, no, pues déjenme ir rápido porque pues, lo vamos dando que tengo que dejar todo lo demás, pues es mi valedor, es mi cuate, es la banda. ¿Cómo no voy a correr a su ayuda? ¿Ves? Es importante que podamos entender esto. Aquí la palabra, que al estudiar esta palabra, dice al que amas, es la palabra filos. Al que estimas, al que ves como amigo. ¿Sí? Fíjate, es importante que empecemos a entender esto. La palabra filos viene de filial, de esa amistad filial. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que para Dios hay un amor ágape. Para los amigos es diferente el amor para los padres, para la esposa. Y aquí la palabra que encontramos es la palabra filos. Aquel que aprecias, que es tu amigo, pues está enfermo. Es lo que mandan decir. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, esta situación, este evento, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, estoy leyendo el versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta situación que estás pasando no va a ser para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta situación. Dice el versículo 5. ¿Quién me lo lee? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y amaba a Jesús. No dice que nada más a Lázaro. ¿A quién amaba? A María, su hermana. ¿Te das cuenta? Y la palabra que encontramos aquí sí es la palabra ágape. Agapeaba, con ese amor de Dios, con ese amor que se sacrifica. Pero fíjate que aún con este amor, el Señor no corrió a ayudar a Lázaro. Porque a través de esa circunstancia, a través de esa situación, el Señor va a ser glorificado. Y ahora vamos a ver en el Salmo la importancia de esperar el tiempo de Dios, no tu tiempo. Dios tiene toda una eternidad para resolver todas las situaciones. Solamente es que confíes, solamente es que esperes, y Él va a ser glorificado a través de tu vida. Entonces aquí encontramos estas dos palabras. Pero fíjate cómo es el corazón del hombre. Ve al versículo 21. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea que Lázaro se murió. El Lázaro se murió. Señor, si hubieras estado aquí, si verdaderamente le hubieras amado, si verdaderamente hubieras hecho caso de lo que yo te pedí, porque hasta en eso queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Señor, es que si hubieras obedecido a lo que te dije. ¿Cuántas de las veces nosotros queremos darle la instrucción a Dios cómo tiene que hacer las cosas?
Y él dice que esto era para darle gloria a Dios. Tu vida tiene que ser para darle gloria al Rey. Tu vida tiene que ser para darle gloria al Señor. Entonces esto es lo que dice esta mujer, esta hermana, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, ¿qué pasó? No hubiera muerto. No hubiera muerto. Bueno, pero no todas piensan igual, la otra pensó diferente. Versículo 32. ¿Alguien que me lo lea? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Pensaba diferente? No, la misma situación. Es que si el Señor nos hubiera escuchado, las cosas hubieran sido diferentes. Y Él tiene un tiempo, Él tiene un plan, un propósito para cada situación. Solamente no te apartes del Señor. Pacientemente, volvemos al Salmo 40. Vamos a ver la importancia de tener paciencia. La iglesia tiene que tener paciencia, ¿verdad? Muchas de las veces los cristianos ya se convirtieron. Pues ya me convertí, ya mi familia se convirtió. Ahora sí que venga el Señor. ¿Y los demás? ¿No tienen derecho? ¿Verdad? Y vamos allá al Salmo 40, nuevamente, versículo 1 al 3. Dice: pacientemente esperé yo al Señor. Dice: y Él se inclinó a mí. ¿Qué pasó? Y oyó mi clamor. El Señor está atento a tu necesidad, a tu clamor, a tu problema, a tu situación, a tu enfermedad, al conflicto, a la necesidad. Y oyó mi clamor. Dice el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sí? Aquellos que han estado en drogas, aquellos que han pasado situaciones emocionales fuertes, la depresión, ¿verdad? Están en un pozo de desesperación. Y a veces parece que no hay solución y estás encerrado ahí y no hay cómo salir. Y por más que brinques no puedes salir. Es impresionante que a veces lo queremos hacer por nuestros medios, pero hoy tú conoces al Señor. Hoy tú tienes que clamar. Hoy tú tienes la oportunidad de buscar. Hace poco hacía reflexión de estas personas que quedaron enterradas allá en Chile, ¿no? Fue que se derrumbó una mina y quedaron enterrados ahí los mineros. Y solamente un cristiano había entre ellos, uno. Y él les dijo: si no clamamos al Señor, de aquí no salimos. Y empezaron a clamar, empezaron a tener devocionales y todos salieron vivos. Pero tenemos que tener la paciencia y tenemos que tener la seguridad de que el Señor nos escucha. No buscarlo por tus propios medios. Imagínate, a mí me impresionó ese día, hasta se me hizo la piel así chinita cuando decía, esta persona nos compartía, que estaban en un devocional. Imagínate, ahí enterrados en las minas, sepultados ahí. Y ya habían hecho una perforación por donde les pasaban alimento, donde habían pedido Biblias, y de repente ellos estaban en su devocional alabando al Señor, cantándole al Señor, y les dicen, les mandan un micrófono: por favor pongan atención, el señor presidente quiere hablar con ustedes. Y ellos dicen que se espere el señor presidente, porque ahorita estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínate. Amén. Imagínate en una situación tan complicada, en una situación tan difícil. Si ellos deciden, sabemos que nuestra esperanza no está en el presidente, nuestra esperanza viene del Señor. A Él clamamos y en Él esperamos. Y esto es lo que tú tienes que creer, y eso es lo que tú tienes que tener en el corazón. Saber que solamente Dios puede darle solución a tus situaciones. Amén. Sea la situación que pases, espera en el Señor. Me recuerdo también aquella mujer que había enloquecido de tantas situaciones que había pasado, espirituales, emocionales, y dice que salía corriendo y todos los vecinos la agarraban y: señora, ya se salió su hija. Y esa mujer salía desnuda y la veían como corría con una fuerza impresionante que tuvo que parar en un psiquiátrico. Y decían las personas a la mamá: señora, pues ya hay que eliminarla, ella nunca va a volver en sí. Y la esperanza era: pues ya mejor que se muera, ya para qué la queremos, solamente está sufriendo. Pero llegaron esos cristianos locos, aferrados, que dijeron: vamos a orar por ella. Y oraron por ella. Y esa mujer quedó libre.
Y esa mujer estaba predicando, iba con los vecinos a tocar la puerta. ¿Se acuerdan? Yo la aquella que iba corriendo y que andaba toda despeinada y desnuda. Y hoy les vengo a decir que Jesús cambió mi vida. Y decían los vecinos, ahora estás peor, ahora estás más loca. Pues muchas de las veces así te van a ver, para la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Fíjate ahí, dice, vamos a ir nuevamente allá al Salmos 40. Estoy viendo esta parte, dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Fíjate que esta parte del lodo cenagoso, estaba viendo en la raíz de la palabra, y también representa excremento. Que muchas de las veces por la droga, por el alcohol, te estás revolcando en el excremento y no hay cómo salir de esa situación. No hay cómo salir de esa forma de vida. Cuando has sido tan lastimado, tan rechazado, mujeres también, que no tienen que ver con el alcohol, pero muchas de las veces están revolcándose en el cieno, en el estiércol. Y el Señor dice: no es la condición por la cual yo te formé, no es la condición por la cual yo di mi vida. Y por eso tiene interés en rescatarte, en sacarte de ese lugar. Pero si tú ya quieres estar ahí, hay gente que le gusta estar ahí. Decía una persona que trajimos de la calle, venía sucio, venía maloliente. Imagínate, cuando subimos al metro, le digo que yo ya vi cómo fue eso que abrió Moisés el mar. El metro venía lleno. Y le digo: vamos a subirnos en esta, y nos subimos y toda la gente, ¡zas!, que se abre. Entonces yo dije: ya vi cómo fue lo de Moisés, es real, ¿verdad? Y hasta nos vimos sentados. Entonces, imagínate cómo venía esa persona, y aquí vimos su proceso de restauración. Aquí vimos cómo el Señor lo cambió, y aquella persona que estaba sucia, maloliente, ahora ya se vestía, ahora ya se cambiaba, ya se aparecía judicial, luego se ponía sus gafas y desaparecía en guarura del pastor. Y veía esa parte en él que era diferente. Entonces tú dices: Dios está haciendo su obra. Y un día me dijo: ¿sabe qué, pastor? Muchas gracias, pero no es lo mío. ¿Cómo? ¿Cómo? Y dijo: no, porque cuando yo soy mugroso, cuando estoy sucio, la gente me da dinero. Y así no tengo dinero. Entonces el que quiera estar en el lodazal, pues ni Dios lo va a obligar a salir de ahí. Dios nos ama, pero algo que tiene Él es que respeta nuestras decisiones. Y es importante que empieces a decidir qué es lo que quieres. Jesús le preguntó a aquel ciego: ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Y vamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Ahí mismo en el Salmo, vamos a leer el versículo 3. Dice, de donde dice sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, este cántico de gratitud, este cántico de alabanza. No lo hagas por invitar a los demás, hazlo por gratitud al Señor. Hazlo porque Él está cambiando tu vida. Hazlo porque tienes que alabarlo, porque Él es Señor, porque Él es Rey. Te vas a ver que viene ese deseo de seguir cantando al Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y fíjate lo que sigue: verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. A través del cambio que haga el Señor en tu vida, a través de que tuviste paciencia, otros van a glorificar a Dios. Otros se van a acercar y te van a decir: ¿cómo le hiciste? No, yo no lo hice, lo hizo el Señor. Yo no lo pude hacer, solamente lo hizo el Señor. Muchas de las veces yo mismo recurrí a Alcohólicos Anónimos. Muchas de las veces tuve que recurrir a los juramentos, al cuarto y quinto paso. Estuve buscando ayuda porque realmente yo quería salir de ese mundo de alcoholismo y de drogadicción. Y verdaderamente cuando Cristo cambió mi vida, cuando el Señor se hizo vida en mí, entonces todos esos deseos de drogarme, de alcoholizarme, se fueron. El día que me casé hice un brindis con mi esposa y lo disfruté, pero no era algo que fuera, que le dijera: pero solo por hoy, no, ya no hubo necesidad.
de eso y se pudo disfrutar bien. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, algo nuevo. Que la gente pueda glorificar al Señor a través de tu vida, que otros se acerquen a ti. ¿Sabes cuántas personas están muriendo allá afuera en las calles? ¿Cuántos jóvenes se están quitando la vida? Porque no encuentran respuesta. Y tú tienes esa respuesta, y a ti el Señor te ha dado esa oportunidad para que lleves su nombre en alto, para que tú lleves esa bendición a otros. Y hoy el Señor te va a mostrar que quiere la bendición para ti. Y el Señor te va a mostrar que si tú no quieres, si tú no entiendes esto, te vas a prostituir. Y esto se oye fea esta palabra, pero es real. El Señor nos habla acerca de esto. El Señor te ha sacado de un lugar, dice la Escritura, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie quería, para darte un lugar de dignidad, porque el Señor quiere que te sientes junto a Él en su trono. Pero si tú no entiendes esto, vas a regresar nuevamente a ese pozo de la desesperación. Cuando la gente se va antes de tiempo, es lo único que vemos, que solamente va otra vez a ese pozo de la desesperación. Y el Señor todavía a veces tiene misericordia, pero muchas de las veces dices que no quieres estar ahí. Pero el Señor está dispuesto, y el día de hoy quiere hablar a tu vida. Y vamos a ver cómo es que el Señor ve nuestras vidas. Vamos ahí al libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer el versículo del capítulo 16. ¿Estamos ahí? Ezequiel capítulo 16. Está hablando del profeta Ezequiel. Entonces ahí dice amén. Dos. Amén. Ya estamos ahí. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Ezequiel está diciendo el profeta: vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén ¿qué? Sus abominaciones. Cuando encontramos la palabra abominación, es algo que a Dios le produce asco. O sea, imagínate sacar a una persona del lodo cenagoso, de ese lugar, ¿cómo sale? Se estaba revolcándose en el excremento de la suciedad. Y Dios lo lava, dice que lo lavó, lo santificó. Y otra vez se vuelve a echar el brinco ahí. Y viene delante del Señor. O sea, se notifica. Diles, háblales acerca de eso. ¿Dónde están? ¿Cuál es su posición? Notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Dios el Señor sobre Jerusalén. Fíjate, dice: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y aquí el Señor nos está dando esta narración como si se tratara de un bebé que no fue deseado, un bebé que fue menospreciado, que fue tirado. Yo no sé qué sientes cuando ves en los noticieros que alguien abortó, que alguien tiró un bebé. Hace poco veía las noticias de una mujer que dejó a su bebé, lo tuvo y inmediatamente lo dejó abandonado. Y pareciera que esto no se da. Pero la Escritura nos está hablando aquí el Señor acerca de esto, que muchas de las veces parece así. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Muchas veces del menosprecio. Muchas veces venimos con un corazón lastimado, herido. Muchas veces con un corazón que pareciera que no quiere vivir. Y el Señor dice: yo dije, vive. Muchas de las veces los padres quisieron abortar, pero el Señor dijo: vive, porque me quiero glorificar ahí. Y esto es lo importante de las Escrituras, entender que hay un plan y un propósito de Dios. Y si no queda claro, entonces te vas a equivocar y vas a sufrir por no haber puesto atención al plan
y propósito de Dios. Ahí en el versículo 7 dice: te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y aquí está hablando como una jovencita que ha empezado a crecer, que ha empezado a desarrollar. Y esto tiene que ver con el proceso. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, cada vez vamos avanzando, nuestra cara va cambiando, nuestras palabras van cambiando, nuestras actitudes son diferentes. Me recuerda a un jovencillo que empezó a conocer de Dios y empezó a entender que tenía que honrar a sus padres. Se salía a la calle sin permiso, entraba a la hora que quería. Y los padres decían que ya no había solución para él. Cuando él conoció de Cristo, le dice a sus padres: voy a salir y regreso a las 10, ¿tengo permiso? Y los padres se quedaron viendo: ¿está loco? ¿Está drogado? ¿Qué le pasó? Había encontradose con Jesús y sabía que tenía que honrarlos, sabía que tenía que respetarlos, que le convenía obedecerles. Y esto va viendo varios cambios en su vida. Cuando tú llegas a la casa de restauración, si es por alcohol, bueno, pues te vas a empezar a deshinchar, ¿verdad? Vas a empezar a pensar las cosas, ya te vas a bañar, ya te vas a cambiar, ya hay un cambio físico. Pero el Señor quiere el cambio del corazón. Y entonces la gente te empieza a ver diferente y ahora ya sonríes. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, esto es lo importante, porque ahora lo dejas fluir. Y ha habido personas que son muy mal encaradas, ¿verdad? Que antes allá afuera les tenían miedo y ahora aún con esa cara los saluda. Que Dios los bendiga. Me recuerda la película de Nicky Cruz, de aquella mujer que lo veía y le tenía miedo, que no se le acercaba. Y un día le dice: yo sé que has nacido de nuevo porque ya no te tengo miedo. Porque cuando el Señor está en nuestro corazón, nuestra vida empieza a ser diferente, nuestro rostro cambia, nuestra mirada es diferente, empezamos a hablar diferente, y es la obra de Dios lo que empieza a actuar en nuestras vidas. Por eso tienes que esperar el tiempo de Dios. Dice el versículo 8: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento, entré en pacto contigo, dice el Señor, Dios el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua, lavé tu sangre, de encima de ti te ungí con aceite. Sería como romántico, pero lo que está hablando el Señor fue el tiempo de pacto. Después de ese crecimiento, después de ir avanzando, después de que me conociste, llegó ese enamoramiento con el Señor, y es cuando tú le dices: Señor, aquí está mi vida. Dice, y entramos en pacto. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Y ahora, aunque tu padre te haya abandonado, aunque tu madre te haya abandonado, tienes al mejor padre del mundo. Y esa es la importancia de tener esa relación con Dios, porque ahora dependes de Él, ahora estás bajo su cuidado, estás bajo su mirada, y entonces con Él, ¿verdad? Dice que al que ama, disciplina, pues al que toma por hijo, ¿verdad? Bueno, pues a veces le da sus azotes, pero es un privilegio ser hijo de Dios, hijo del Rey. Te ungí con aceite, pose el Espíritu Santo sobre ti. Para nosotros tiene que ser el Espíritu Santo que empieza a trabajar en nuestras vidas, y entonces empieza a ser el cambio en nosotros de lo que Dios hace. Versículo 10: y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo.
prosperaste hasta llegar a reinar. Bueno, está hablando de una forma metafórica, pero es lo que el Señor ha hecho con la iglesia. Es lo que el Señor ha hecho con la iglesia. Se goza con la iglesia. La iglesia es esa novia que es lo que leíamos al principio, esa iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Bueno, algunos ya empezan a verse las arrugas, pero está hablando del corazón. Y esto es lo que Dios se goza cuando nosotros le cantamos, le alabamos, nos gozamos en Él. Ha hecho con nosotros, nos ha adornado, nos ha dado todo. Versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. ¿Qué dice? Dice Jehová. O sea que la hermosura que el Señor ha dado a la iglesia no es por ella misma. Lo podemos ver reflejado en la naturaleza. La luna no tiene luz propia. Es el reflejo del sol. Jesús es el sol de justicia. Entonces, ves, nosotros vamos a ser hermoseados en la medida que pasemos tiempo con el Señor. Si nosotros pasamos tiempo con el amado, vamos a reflejar esa luz, vamos a reflejar esa santidad, vamos a reflejar esa hermosura. Pero también tenemos que tener cuidado de eso, porque el Señor te hermosea. Y ahora de todo es para la gloria de Dios. Ay, hermano, qué bonito ora. Pues es que he estudiado, pues estudié en Cristo para las naciones. Es que yo le dedico mucho tiempo a la oración. Es que yo. No. Eres reflejo del sol de justicia. Eres reflejo del Señor. Y lo que tienes es gracias al Señor. Brillas porque tienes el reflejo del Señor. No es tu luz. Cuando nosotros descuidamos esta área, es un momento peligroso. Y muchas de las veces pasa. Y muchas de las veces por eso caemos. Le pasó a alguien que cayó y que era muy hermoso. Vamos allá al libro de Ezequiel nuevamente, capítulo 28. Para que tengas cuidado. Cuando alguien te diga que estás haciendo algo bueno para la iglesia, no creas que es por ti. No es por tus capacidades, no es por tu sabiduría. Es por la gracia de Dios que está sobre ti. Amén. Y a Él es a que debemos darle gloria. Ezequiel capítulo 28, vamos a leer el versículo 14. ¿Estás ahí? Puse en el santo... ¿Sí va así? A ver, perdón, ya me lo perdí. 28, 14. A ver, ¿ves el 14? Tú que lo querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. ¿Cómo empieza? Perfecto eras. Fíjate, perfecto eras. No puedes confiarte de ti, de tu sabiduría, porque ese llegó a ser perfecto. Y sí dice que era perfecto, pero esto lo hizo creerse más. Quiso llegar al nivel de Dios cuando tú no tomas el lugar que te pertenece, que toda la gloria es para el Señor. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice el 16, a causa de la multitud de tus connotaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17, ¿cómo empieza? A causa de tu hermosura. ¿A causa de qué? De tu hermosura. ¿Quién le dio esa hermosura? Dios. Dios. La hermosura que hay en ti es gracias al Señor. No es por tu cuenta, no es por tu sabiduría, no es por tus medios, por tus estrategias, es gracias al Señor. Cuando tú empiezas a creer que es por ti, aguas, porque puedes caer. Cuando tú descuidas esto, que lo recibiste del Señor, aguas. Por eso no puedes apartarte del sol, no puedes apartarte del Señor, para que te muestre Él que todo es gracias a Él. Y el Señor está hablando a Jerusalén
de esto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y es el cuidado que se tiene que tener. La iglesia, ¿verdad? Han salido tantos cantantes cristianos que empezaron muy bien adorando al Señor, pero de repente alguien dice: es que cantas muy padre, y ahora te dice: no, pues cobro tanto por presentarme. Y ahora ya no son cantantes cristianos, ya no son esos salmistas, ahora son artistas, y se pierde entonces lo que el Señor les dio con un propósito. Y ¿qué decir de nosotros mismos? Ya porque te sabes cansado del camino, ya sientes que ya no cabes en la casa de restauración, ¿verdad? Volvemos nuevamente ahí a Ezequiel 16. Vamos a leer el versículo 15. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: pero confiaste en tu hermosura, ¿ya ves? Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste en diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imagen de hombre y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Dios el Señor. El Señor está diciendo a la mujer, al hombre que ha rescatado, que le ha dado bendición con un propósito. Muchas de las veces empezamos a ver cómo empiezas a prosperar, porque el Señor te empieza a dar sabiduría. Como cuando empiezas a conocer del Señor, el Señor empieza a bendecir el trabajo, el negocio. Y empezamos a confiar que es nuestra capacidad. Nos olvidamos que el Señor nos lo dio, que lo recibimos de Él. Y entonces dejamos las cosas de Dios de lado. Y entonces lo que era un momento para que el Señor te lo dio para que pudiera hacer bendición a la familia, vuelve otra vez a la droga, vuelve otra vez al alcohol, al sexo ilícito, a las cosas desagradables a Dios. ¿Y dónde quedó la bendición? Dice el Señor: todo lo que yo te di, lo ocupaste para servir a otros dioses. Y el alcohol se puede convertir en un dios, y la droga se convierte en un dios, y el sexo se convierte en un dios. Y todas aquellas cosas que no agradan al Señor se vuelven en un dios. Y el Señor: todo lo que te di, te confiaste de ti, y fuiste y te prostituiste, y vas a volver otra vez al lodo cenagoso. Versículo 20. ¿Estás ahí? Además de eso, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran pocas cosas tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Así que cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, cuando nosotros empezamos a caminar en Dios, le ofrecemos a nuestros hijos al Señor. Pero cuando tú caes como padre, cuando tú caes como líder, también te los llevas arrastrados a ellos. También te los llevas entre las patas a ellos. Recuerdo a una familia que el padre llegó aquí y empezó su momento de restauración y empezó a caminar. Tuve la oportunidad de ministrar a sus hijos. Y sus hijos conocieron del Señor y aceptaron al Señor. Y vino la esposa y aceptó al Señor y empezaron a caminar y se congregaban y venían al grupo de jóvenes. Pero cuando cayó él, empezaron a preguntar, empezaron a clamar, y finalmente él murió. Y ellos dijeron: ¿dónde está Dios? No entendieron que él
no quiso caminar con el Señor. No entendieron que Él quiso regresarse y ahorita ellos no han querido conocer del Señor, no han querido saber del Señor. Nos llevamos a los hijos entre las patas. Fíjate que en aquel tiempo los niños eran sacrificados al dios Moloch. Los quemaban, los ofrecían. Y ciertamente, aunque nosotros no lo hacemos ahora, nosotros los dejamos, los abandonamos. Y quedan como ese sacrificio. Y el Señor dice, son mis hijos, a mí me duelen. Yo los formé, lo veíamos la semana pasada. Yo vi cómo se iban formando. Por lo que leíamos ahorita, yo dije, vive. ¿Por qué los desvías? ¿Por qué los sacrificas a los ídolos? Porque al Señor le duele, porque son de Él. Es que cuando un padre, una madre viene y me dice, es que mi hijo está en drogadicción, mi hijo está en alcoholismo, ¿cómo le hago? Ayúdeme a orar. Yo creo que tu oración es suficiente. Yo creo que tu oración es suficiente. Nosotros nos incluimos en la oración, pero tu oración es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a tu hijo, a tu hija, más de lo que tú lo amas. Porque Él lo formó, porque Él tiene un propósito para su vida. Y cuando tú vas delante del Señor y pones tu petición delante de Él, por supuesto que escucha. Por supuesto que el Señor te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento para que busques la ayuda para Él. Y conocemos el amor de Dios. Entonces fíjate, el Señor reclama aquí que hasta los hijos se están perdiendo. ¿Dónde están tus hijos ahora? Tienes que seguir pidiendo por ellos. Versículo 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres? Que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Había un pastor que tenía el mismo nombre de los Alcohólicos Anónimos, Bill Wilson. Y a él llegó a compartirnos amistad cristiana. Y él tiene un ministerio, no recuerdo en qué país, pero un ministerio enorme de miles de niños. Y les llevan la palabra y les dan alimento y están compartiendo. Y recuerdo que una ocasión nos compartía que él, cuando tiene oportunidad, regresa al lugar donde Dios lo encontró. Y él menciona que cuando tenía 3 años, su madre lo fue a dejar en una esquina porque él tenía la cara deforme. Porque era deforme, su madre no lo quiso y ahí lo dejó. Y pasó a una familia, no un pastor, no un líder, no un ungido, un cristiano común y corriente, y se lo llevó a su casa. Lo alimentó, lo instruyó en la palabra y ahora es un pastor. Pero él dice, cada vez que puedo regreso a ese lugar para que no se me olvide de dónde Dios me ha sacado. Que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Porque a veces enaltece el corazón, nos llenamos de orgullo y queremos ver a los demás por debajo. Que nunca se te olvide. Y aquí el Señor está diciendo a Jerusalén que no se te olvide, ¿verdad? Dice, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Que no se te olvide, versículo 23. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Dios el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino, edificaste lugar alto e hiciste abominación tu hermosura. Hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Cuando el hombre se olvida de Dios, pone sus altares. Bueno, aquellos ponían altares en los lugares altos, pero a veces el hombre quiere poner sus altares y ponerse él mismo en esos altares. Pero
¿Cómo crees que vas a ocupar el lugar que le pertenece a Dios? El diablo lo intentó. Mira dónde anda. Ese lugar es solamente del Señor. Y puedes seguir buscándole, puedes seguir consumiendo, puedes seguir recayendo, pero esto no te va a traer libertad. Cada vez va a ser más sufrimiento, más dolor. No hay satisfacción. En el área sexual, pues muchos están buscando de una manera, de otra, pero quiero decirte que Dios tiene que darte contentamiento. Dios tiene que poner paz en tu corazón, si no, nunca vas a quedar satisfecho. Es importante buscar del Señor. Versículo 33. Perdón, 32 dice: sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú dices tus dones a todos tus enamorados y les dice presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Y si te sigues leyendo, solamente les espera maldición, les espera sufrimiento. La única forma para permanecer siendo la iglesia santa, escogida, gloriosa del Señor, es que no te apartes del sol de justicia, que sigas recibiendo de Él su luz, que siempre reconozcas tu condición. Y este texto es uno de los textos que podemos encontrar fuertes en la Escritura. El Salmo 51 nos habla precisamente de David, ¿verdad?, que se desvió del propósito de Dios, que salió del camino de Dios. Ahí en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Que del versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Qué dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, nos hemos rebelado, nos hemos apartado, pero no quites tu Santo Espíritu de nosotros. Ponte de pie, por favor. Quiero ocupar este tiempo para que oremos. Si sientes que te has salido del camino de Dios, si sientes que no estás viviendo los principios de Dios, si te has enaltecido, si has creído que eres perfecto a causa de tu conocimiento, de tu sabiduría, es necesario que se lo entregues al Señor. Ese lugar le pertenece a Él. Ese trono es del Señor, no es tuyo. Lo que tú tienes lo recibiste para ser administrador, para tener cuidado. Quiero que tomes tu Biblia. He compartido esto precisamente para que podamos ser esa iglesia del Señor. En la alabanza nos gozamos, cantamos, saltamos, brincamos y todo lo que pueda ser algo agradable a nuestros ojos, pero lo importante es que sea agradable a los ojos de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18.
Isaías 1:18, cuando estés ahí me dices amén. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Tienes la oportunidad de estar a cuenta con el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy el Señor dice: quiero que tengamos esa paz. Hoy el Señor quiere vestirte nuevamente, quiere taparte toda la desnudez, toda la vergüenza, quitarte toda la suciedad. Si hay en ti algo de lo que puedes sentirte indigno delante del Señor, es el tiempo que te pongas a cuentas con el Señor. Si sientes que hay algo en ti con lo cual estás luchando, no necesito que me lo digas. Si sabes que en ti hay algo que no te hace sentir digno delante de Dios, y es una lucha y sientes que caes constantemente, es un pecado oculto, y lo hago no forma de exhibirte, sino porque quiero que oremos por ti. Si esa es tu situación y quieres pasar aquí al frente, vamos a orar para que el Señor rompa con todo eso. Todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, que Dios les bendiga, que el Señor bendiga a su familia, y pues nos vemos la próxima semana.